Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Nueva Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que nada más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Que los dominicanos siempre le damos para En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, toda una institución de servicio al prójimo más carenciado. Gente de dignísima representatividad en esa comunidad de Villa González. Al frente de una institución pobre, pero también dignísima, como ese patronato que le ha hecho un servicio extraordinario a las comunidades de esa región, de esa zona. Han hecho aportes interesantísimos porque hay que ver lo que es luchar contra el cáncer, una enfermedad catastrófica como es el cáncer. Pero esta gente no cae, al contrario, si resbalan, se levantan con más ánimo, como dicen, con más impulso. Pero siempre se necesita de grandes apoyos, muchos buenos apoyos, porque la tarea es ardua, costosa y se necesita recursos para hacerle frente a más necesidades que presentan las familias afectadas por esta enfermedad. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, Dios mío, otra oportunidad para usted poner su caridad en las manos de los salesianos de la Iglesia Católica. Cuánta gente que está imbuida de esa fe cristiana para servir, brindarle apoyo a jóvenes que están en alto riesgo. Esa es una labor extraordinaria por el país, por el futuro del país, porque son jóvenes que pueden ser atrapados por la delincuencia. Y entonces esta congregación los forma, los hace mejores ciudadanos para el país.
Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, en México se ha instalado un gobierno con una presidenta de origen judío. Y la verdad que los judíos son una cosa terrible. Ayer yo hablaba de los judíos y hay que ver que yo mencionaba desde Abraham y David, Salomón, Jesucristo. Ay, Dios mío. Pero ahí están los apóstoles también. Juan, Lucas, Pedro, tiene más. Ay, Dios mío, Mateo. Esa gente eran judíos todos. Oiga bien, claro, ¿quién eran la gente de Israel? Ay, Virgen de Dios, Moisés. Y entonces así fueron evolucionando a la era moderna y todavía, yo no mencionaba a Einstein, pero es una playa que dije ayer que hay el 29% de los premios Nobel otorgados desde 1901 han sido judíos los que han obtenido esos premios. Y eso no es cosa pequeña. Entonces hay que ver el esfuerzo humanístico que han hecho esta gente. Dios mío. Porque en todas las ramas del saber que han estado presentes. Bueno, entonces la señora Claudia Sheinbaum, o Sheinbaum, creo que se llama ella, Sheinbaum. Esa dama es de origen judío, pero es una mujer de izquierda. Óigase bien, entonces, México está estrenando un gobierno raro. Primero porque los mexicanos, que son unos charros guapísimos, y tienen una mujer como presidenta. Cosa que está muy bien porque la mitad de la población son mujeres, tienen el mismo derecho que nosotros. Esa es la pura verdad. Ahora que ella tenga el carácter, la energía y la suficiente independencia de criterio y de acción, y que no sea una especie de títere de este señor de México que se cansó de hablar 6 años, hablando todos los días, muchísima vacuencia, y dejó a México ahí con muchísimos problemas, que esta dama tendrá que emplearse a fondo, porque ese es un país sumamente complicado, grande, pero con problemas graves también, problemas grandes, porque ese problema del crimen y de esos carteles y todo eso no es cosa pequeña para México. El tráfico de gente, migrantes, drogas, asesinatos, violaciones de mujeres, bueno, más los problemas de la cotidianidad, que no son pocos en estos países. Entonces hay que augurarle un buen futuro a la dama, desde luego. Judíos metidos a izquierdistas terminan muy mal. Los judíos hicieron la revolución, o fueron de los pilares para hacer la revolución rusa. Y todo el mundo sabe cómo le pagó la Unión Soviética y cómo le pagó ese stalinismo a los judíos después que Trotsky, judío, entró en desavenencia con Stalin. Lucha de poder y cosas de esto, y mandó a matar a Trotsky a México, precisamente a México. Entonces, ese México, con esta señora judía, hay que ver por dónde vamos, porque los judíos, como se sabe, están por todos los lados. Pero pienso que a los judíos de izquierda les fue muy mal, porque, repito, Stalin lo aplastó, y luego la Unión Soviética fue tal que le dio los apoyos, se los brindó a los árabes. Egipto y Siria principalmente, que luchaban contra Israel. Es decir, que el antisemitismo es viejo y viene desde los zares. No solamente fueron los comunistas de la Unión Soviética, pero hay que ver cómo le va a ir a la señora Sheinbaum, porque ese México, repito, es sumamente difícil. Si es complicado para un hombre, imagínense para una dama. De todas formas, América Latina fue
representada, varios de los presidentes, República Dominicana, el presidente Abinader fue, y que eso está muy bien, porque eso es parte de la dinámica de los presidentes, ser solidarios y al mismo tiempo interrelacionar los países y ellos mismos. Eso está muy bien. Solo que hay críticos que les molesta que los presidentes viajen. Hay muchísimos aquí. Yo he citado el embajador dominicano en la UNESCO. Contabilizaba los viajes de los presidentes anteriores. Yo me imagino que estará contabilizando lo del presidente Abinader, que no son pocos. Porque en 4 años el presidente Abinader ha hecho como 33 o 34 o 32 viajes. No sabemos, son muchos. Pero me imagino que lo llevarán la cuenta. Ese embajador, ese señor embajador dominicano ante la UNESCO en París, el señor Andrés L. Mateo. Bien, entonces, señores, la situación hoy se ha empeorado en el Medio Oriente. Irán ha querido responder a tantas humillaciones que le ha dado el Estado judío y ha enviado más de 200 misiles, una lluvia, verdadera lluvia de misiles sobre las ciudades israelíes. Israel, que está preparado y que tienen ellos que saber que ese país, eso nada más es chiquito de territorio, pero ahí hay grandeza de alma, ahí hay grandeza en la defensa de ese país, y esa capacidad de ataque que tiene ese ejército israelí no es cosa de niño. Y lo saben porque los ejemplos huelgan ponerlo ahí, porque ya se han puesto con las guerras que se han librado en la región. Israel se defendió, esos misiles cayeron algunos, no han hecho daño hasta ahora, es lo que se ha señalado, pero Irán es un país que está gobernado por un grupo de locos, de gente loca, clérigos, una cosa que usted no sabe lo que es lo que hay ahí. Eso es como si fuera una iglesia, un Mahoma dirigiendo a Irán, una cosa de loco. Toda esta gente humillada en todos los frentes, porque Israel los ha humillado, lo ha golpeado, le ha destruido todo ese arsenal de terroristas de Hamas y Hezbollah, 2 brazos armados terroristas financiados por Irán, y los hutíes, inclusive también de Yemen, han sido, diríamos, vengados por Israel, porque ellos han atacado a Israel y entonces Israel los ataca, pero lo ataca con una violencia que es verdaderamente infernal, porque ese ejército, repito, esa aviación israelí, esa es la Luftwaffe de Hitler, porque ellos tienen la mismo tipo de guerra de Hitler. Es la guerra que tienen los judíos, el Blitzkrieg, es decir, acabar rápido con esto. Ya invadieron Líbano, pero todo el mundo sabe que Estados Unidos está ahí. Estados Unidos le ha hecho su advertencia a Irán y no hay duda que tienen una capacidad ahí también defensiva para ayudar a que Israel se pueda defender, porque imagínense ustedes, 300, 400 misiles al mismo tiempo, aunque la capacidad de defensa de Israel con ese domo que tienen es excelente, pero pueden escaparse algunos de estos misiles que no van a ser detenidos y caen en áreas civiles y van a hacer daño, muchos daños en Israel, no hay duda. Pero Israel va a responderle a Irán y esa guerra puede incrementarse a niveles en que las potencias van a tener que entrar. Rusia ya está dentro, China está como expectante, pero es difícil usted meterse a luchar contra Israel, y el propio Putin, que se cuide del Mossad, que ese Mossad no juega para complicarle la vida a esa Rusia grandísima que hoy está en guerra con Ucrania. Y yo he dicho que Ucrania es el Israel de la Europa del Este, se va a convertir en el Israel de la Europa del Este, porque tienen capacidad de ofensiva y defensiva los ucranianos, y valor espartano. Además son soviéticos, esa es otra también, que es una república soviética, fue soviética. Pero la verdad que eso hay problemas.
La situación se está degenerando. Vamos a ver cómo va a responder Israel. Pero Israel no se queda con golpes de nadie, como se dice. Y ellos probablemente le devuelvan a Irán. Yo pienso que Irán conoce y sabe la capacidad defensiva y ofensiva que tiene Israel. Ha hecho tal vez este ataque como una forma de complacer a todo ese radicalismo iluminado que hay en esa revolución islámica. Y como han pasado tantas situaciones graves con respecto al liderazgo de todo ese núcleo terrorista financiado por Irán, el régimen es posible que haga esto como una forma de complacer a ese grupo de dirigentes de esa revolución islámica, ese pueblo de Irán y los demás pueblos sirios, yemení, el pueblo libanés que está secuestrado por esta gente del Hezbollah. Hay que ver que eso sea tal vez una especie de apuro ante tantas humillaciones. Bueno, vamos a hacer algo como para dejarnos sentir. Yo pienso que eso. Pero Irán realmente no creo que quiera la guerra con Israel, porque que sabe que va a tener muchas dificultades, porque esa aviación israelí, todo ese poderío israelí, no lo resiste, ningún país de la zona resiste que le caiga encima ese ejército que se llama el ejército de Israel, probado, más con esa cobertura y de apoyo logístico que le da Estados Unidos, porque se nota la logística de información, de abastecimiento de armas, bombas, qué sé yo, municiones, la inteligencia, todo eso lo sirve a Estados Unidos, esa inteligencia satelital y todas esas cosas. Israel cuenta con ese apoyo. Incluso la OTAN le brinda el apoyo total a Israel. Todo eso se sabe. Y aunque Rusia y China le puedan brindar a Irán, pero Rusia está también muy complicada con la guerra de Ucrania y sabe que no es conveniente meterse con los judíos. El propio Putin siempre se ha cuidado de ser o aparenta ser un amigo o aparentar ser un amigo de los judíos. Vamos a esperar qué va a pasar ahí, pero todo depende de lo que Israel haga. O que Estados Unidos contenga a Israel y no lo lleven a una guerra total, en vista de también los problemas que tiene la sociedad norteamericana con unas elecciones que están a la puerta de la esquina, como se dice. Vamos a esperar. Bien, entonces, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Yo no sé qué está pasando. Bueno, el gobierno dominicano es un gobierno que surgió en el 2020, unas elecciones democráticas, complicadas, pero democráticas. Pero es una etnia política que nació del PRD. Al PRD siempre se le dijo aquí, o por lo menos se le dijo en este programa, y antes de este programa, que es una familia política que se le echaba de menos cuando estaban en la oposición, porque son excelentes en la oposición, pero que cuando llegan al gobierno se les deplora. Y ya, con todo aquel fervor o aquel frenesí con que salió el gobierno en el 2020, haciendo hincapié o énfasis en la transparencia, el cambio, el Ministerio Público Independiente, las reformas, bueno, todo un armazón, diríamos, de propuestas y de intenciones en que íbamos a tener el país, diríamos, el país de la maravilla. Pero uno sabe los problemas, cómo se van complicando y se le van complicando a los gobiernos.
Ese problema de la transparencia se ha ido complicando y en el gobierno se le está complicando eso, y eso le va a traer problemas a mucha gente de este gobierno cuando termine o cese las funciones de gobierno del PRM. Porque no se quieren cuidar. Porque es que el poder, yo no sé por qué es que el poder descompone tanto, pero está bien. La expresión de Lord Aston está ahí. El poder corrompe. Bueno, el poder también atonta, como podemos agregar nosotros los dominicanos, o descontrola, o qué sé yo, o destruye, construye. El poder lo puede hacer muchísimas cosas. Entonces, como que no se toman las previsiones de tanto que se anunció y de lo que vimos. Todos esos casos que están en la justicia, que se consideran casos típicos de los crustáceos, como le ha señalado la Procuraduría General de la República. Pero los crustáceos son de los organismos pequeños, de los mares y de los ríos, principalmente de los mares. Pero están los cetáceos, que son los problemas que parece que esta etnia que está gobernando va a tener que enfrentar mañana, porque ¿por qué vemos este tipo de problemas? Estas acusaciones y todos estos contratos, y estamos ante cosas que uno pensaba que con lo que se ha dicho, con la retórica que ha habido aquí, no se iban a ver casos tan graves de corrupción o de posible corrupción. Todo esto que estamos viendo de Transcorp, qué sé yo, educación, esas cosas, cuando eso se ventilen, aparte de obras como esa del metro, la carretera Duarte, que nosotros hemos señalado, esa misma de Herrera, uno ha dicho, ahí va a haber muchos problemas cuando se analicen y se auditen esas construcciones. Aquí se ha gastado un dineral, 5 billones de pesos, y tenemos problemas muy graves que no se han podido solucionar. Entonces, donde se gasta ese dineral y usted no tiene muchas cosas que exhibir, van a venir los cuestionamientos, viene la ira y vienen los problemas, y repito, no van a ser típicos de crustáceos, sino de cetáceos, los problemas que le van a venir, o los juicios que le van a venir a muchos funcionarios y exfuncionarios de este gobierno, porque no se quieren cuidar. Ya en el consulado de Nueva York llegó el nuevo cónsul y encuentra irregularidades y una serie de cosas, y cancelando, y se ven y se dicen cosas muy feas. Entonces, ¿por qué se actúa así? Porque es una conducta familiar de esa política, de la política o de esa familia política, de que cuando están en el poder se le deplora, y eso es muy grave. Vamos a la pausa y seguimos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos
hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra. ¡Me voy por Nueva York! Vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos En para allá. Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Bien, pues sí, ese problema que uno comienza a vislumbrar, porque ese caso de los semáforos, casos penalmente sancionables a todas luces, pero políticamente reprochables también, que es otra, porque se están viendo como si ética se escribiera con P, digo yo. P de política, P de presupuesto, P de partido, P de periodista, P de publicidad. Esa P, la P es un problema en los gobiernos. Pero veo como que no se están cuidando o no están cuidando el gobierno del presidente Abinader, que nadie le puede acusar a él de ser una persona permisiva en el sentido de que su familia o amigos de su intimidad están haciendo bellaquería y cosas que él la tolere, etcétera, etcétera. Pero se están dando una serie de casos y como que pasan y se sigue y no hay problema. Otros que son casos, por ejemplo, que no son de, tal vez, no lo puedo señalar de complicidad en corrupción, pero son de falta de calidad de los funcionarios, le falta capacidad para manejar la situación y entonces le crean problemas, le suman problemas al gobierno. Pero repito, hay muchos casos que se están dando, todos esos contratos y peaje sombra y fideicomiso y apordón, aquellos acuerdos con los aeropuertos y que sea, todas esas cosas, eso cuando comiencen a investigarse después esas cosas, van a salir y van a terminar como cetáceos, he dicho yo. Entonces, si le sumamos a eso la incapacidad, no sé por qué en ese caso el presidente tenga que aceptar esas cosas. Yo me puse a ver el caso de Montegrande. ¿Por qué se trae un caso como ese? Se le crea un problema al gobierno, y diríamos en este caso a la presidencia de la República, porque va a llegar un momento que el presidente va a decir, pero señor, ¿y de dónde que vamos a sacar dinero para atender todas las cosas que a mí se me están presentando aquí? Porque los gobiernos cuando comienzan a dar de todo y tienen peso y se creen que se puede hacer de todo y se puede montar y nombrar allí, poner aquí, consulado por allí, cónsules por acá. Bueno, una cosa de loco. Y ahí vimos y pensiones y títulos y toda esa dádiva termina mañana cobrándote. Hay que pagar, como dice, hay que pagar el humo, hay que pagar la comida. Entonces, esa incapacidad, digo yo, ¿por qué crearle problemas a los gobiernos? El gobierno 4 años construyendo la presa de Montegrande. Pero dijimos que las expectativas que se crearon con esa presa era que ya la presa terminada, ya esta es la labor del gobierno, entregar esta presa. Una presa que tenía 11 años en construcción y que este gobierno la encontró con un 60% de construcción hecha. Pero, ¿qué hizo el INDRI? Contemplar la construcción de la obra, supervisar tal vez de vez en cuando la obra, pero las obras conexas, decíamos nosotros, esta es una presa bola. Porque ¿dónde están los canales de riego? ¿De dónde que la gente, qué vamos a hacer con los asentados?
Y ahí están los asentados. Ahora tienen el grito al cielo. El gobierno no se sabe si le pagó los bienes. Tienen, parece, las viviendas, pero no tienen dónde producir. Entonces pensábamos que esa gente ya habían salido del área de anegado de esta presa. El área, diríamos, acumulable de la presa, que tiene un área X donde la presa va a ocupar esos espacios a medida que va llenándose. Pero la gente han terminado anegados. Entonces, ¿por qué esa gente está ahí todavía? Si ya la presa se inauguró, por lo menos lo que es la cola de la presa, el lago. Porque aguas abajo no están ni la toma de acueducto, ni la toma de riego, ni la de energía eléctrica, que tienen que están después en el área baja de la presa. No hay nada. O por lo menos los canales pueden estar a nivel también de descarga de la presa, a donde se va a derivar el agua. Si es que se va a derivar por canales o por tuberías, no sabemos. Pero ¿qué hizo la administración del INDI en 4 años ahí? Es decir, esa gente se sentaron ahí a ver terminar la presa. Y a los afectados, ¿qué es lo que se va a hacer con ellos? Pues yo recuerdo, en Rincón se entregó la presa de Rincón. Balaguer entregó esa presa en el 78. Pudo haber sido finales de abril, que yo recuerdo que estuve yo en esa inauguración. Entonces esa presa, aguas abajo, como se dice, en el área de descarga, hay un área y también en el área del lago, los taludes que quedaron con mucha hierba de pasto guinea, qué sé yo. Entonces, yo recuerdo que en los años 80 y algo, habían unos ganaderos que querían sacarle provecho a las laderas, haciendo pastar sus animales en la ladera que dan a la presa. Pero resulta que esa presa, eso es un protector, eso es una barrera protectora para evitar el arrastre y la erosión. Pero esa gente fueron inmediatamente espantados de ahí, porque usted no puede esperar que se le ahoguen los animales para después el gobierno y que tener que ir a pagar los animales que se ahogaron, porque esa gente permanecen ahí, porque esa gente no fueron remunerados o no fueron reintegrados o integrados en otra área productiva. Pero usted tiene que sacar a la gente de la área. Entonces, yo viendo este caso de Monte Grande, me apena que esta gente estén allí como si fuera agrupado. Bueno, métanse aquí en este barrio que le vamos a construir. Pero la gente no tiene medio de producción. ¿Qué es lo que va a hacer? Entonces, eso es una improvisación, todo lo que ha pasado allí. Entonces, la dirección del INDI no ha hecho una canaleta en este gobierno. Pero es la mejor administración del INDI de toda la historia para el gobierno. Adanismo puro. Así vemos que las cosas se complican en el agro, por ejemplo. 500 millones de pesos reclaman dueños de maquinarias que le pague el gobierno, compromisos contraídos con ellos, y ellos han cumplido, aparentemente han cumplido su trabajo, pero no le pagan. Más de 500 millones de pesos alegan esa gente que le deben. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar el campo dominicano cuando vemos cosas como esta? Ese caso de la presa, donde que van a sentar a la gente, pero ¿qué es lo que van a hacer con la presa por fin? Porque la presa va a servir nada más para producir pescado, como digo yo, sembrar, como decía mi amigo Aristófanes Urbáez, para producir las viajacas de Vicente Noble. No se sabe nada porque no hay un equipo técnico ahí que le explique al pueblo, que le digan qué es lo que van a hacer por fin, qué es lo que se va a hacer con Monte Grande. Eso es gravísimo, digo yo, eso es muy grave, porque lamentablemente si se sigue así, esa gente la va a pasar muy mal.
porque no tienen dónde. ¿De qué que van a vivir? Van a tener que abandonar las viviendas donde viven y mudarse a las ciudades, a otras, qué sé yo, emigrar de la zona, porque no tienen futuro allí. Yo dije también que el caso de Sabaneta, de Sabanayegua principalmente, los desalojados de Sabanayegua, porque la cola de Sabanayegua llega hasta allá. Estamos hablando de una presa que tiene una capacidad, el lago, de 600 millones de metros cúbicos de agua. Cubría hasta el pueblo de Sabanayegua, pero ese pueblo fue mudado a Asua. Señores, Sabanayegua, eso estaba allá en Bohechío. En esa montaña allá arriba había que cruzar el río La Cueva y el río Grande. Esa gente fueron bajados de allá a Asua. Ahí está Sabanayegua, está la carretera ahí en el kilómetro 11, la entrada de Anzoni. Pero esa gente está en la tierra enfrente, fueron asentados allí para poder producir, porque son gente agricultores. Ahora, si usted es maestro de escuela y usted estaba allá en Sabanayegua, usted no le va a dar una parcela en Asua. Si usted es maestro de escuela, sigue siendo maestro, porque la escuela está hecha ahí también. Es decir, usted tiene que planificar sus cosas y hacerlas pensadas. Pero aquí parece que no hay pensamiento. A mí me apena mucho esos casos, porque uno vivió experiencias como esa, pero vivíamos experiencia de Estado, que las cosas se hacían correctamente. Es decir, vamos a hacer el canal Yaque del Sur Asua para irrigar la tierra donde vamos a sentar a la gente, que vamos a quitarle los terrenos, que la presa le va a quitar los terrenos. Pero tiene que haber un canal que distribuye el agua y que hayan 6 ramales para distribuir el agua en todas las parcelas que están ahí en la zona, y la gente entonces se pueda defender, como se dice, en la producción y el ingreso. Pero ahí se hizo todo. Igualmente, bueno, vamos a hacer un canal temporero en San Juan de la Maguana. Se hizo el canal temporero y lo hizo Joaquín Puello. Pero el gobierno que hizo ese canal dijo: no, pero ese canal no se va a quedar ahí. Tenemos que hacer una presa ya para levantar el nivel de agua con esa presa y derivar X cantidad de agua por este canal, para que este canal se convierta en canal definitivo. Aplicamos la ley de cuota aparte y repartimos las parcelas entre parceleros de la zona y gente incluso que puede ser afectado por la cola de la presa. Pero usted tiene que hacer las obras completas, pero no dejar una cosa a lo loco allí. Me apena, y lo digo con todo el respeto. No sé qué va a pasar con esas familias, pero veo que van a sufrir mucho, porque esa presa tiene 11 años en construcción, 12 años en construcción. Debió preverse todo lo que se tenía que hacer allí. Entonces se termina la presa y ahora la gente no sabe qué hacer, lamentablemente. Bueno, hay que corregir un dato que salió publicado hoy para seguir con el agro. En el listín se publicó que los bananeros necesitan 250,000 haitianos en la zona de la línea, principalmente la línea noroeste, pero en Asua también, porque hay mucho banano en Asua de exportación, y que ese número no es correcto. Es 25,000 los haitianos que necesitan ellos de mano de obra. Una pena, pero es una realidad que uno tiene, que nosotros, y yo que soy un crítico severo de esta haitianización que hay en el país. Pero yo como agrónomo no me puedo oponer a una realidad que hay en el país. Que las labores agrícolas es difícil, no la quieren hacer los dominicanos. Muchas veces se les paga hasta bien, pero no lo quieren hacer tampoco, porque entienden que eso es trabajo de haitianos, porque el dominicano ha cambiado su modelo de producción o su nivel de vida. No sé si las remesas o las ayudas que dan los gobiernos y la política, el presupuesto, pero la gente no quiere hacer las labores agrícolas. Desde luego no ganan tampoco, no es que le pagan muchísimo dinero, pero los haitianos trabajan, no hay duda.
Entonces los bananeros tienen esas necesidades porque es un cultivo muy importante, un cultivo de exportación, y es un cultivo que aunque se pueda mecanizar, pero se necesita la mano de obra. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el transporte del banano de la finca a donde se lavan, al lavadero, está mecanizado, van por cables, los cable guías, como se le llama. Pero hay alguien que tiene que ponerle la funda plástica al racimo para que el racimo no se dañe o no tenga picaduras o golpeaduras en el trayecto. Entonces tiene alguien que poner el plástico. Pero cuando llega a la finca, al lavadero, tiene que ser desmontado el racimo, cortado las manos, lavado, con una especialización de la gente que trabaja eso ahí. Luego viene el empaque o el encerado, el empaque y subirlo a los furgones, etcétera, etcétera. Se necesita mano de obra. Si el dominicano no quiere hacer ese trabajo, tienen que hacerlo los que están ahí, que son los haitianos. Entonces los bananeros, me llamó un amigo y me hizo la corrección de que no son 250,000, sino 25,000 los haitianos que necesita el cultivo del banano en la zona noroeste, donde están muy afectados, según ellos, los productores, por la falta de mano de obra disponible en la zona para hacer esos trabajos que son necesarios para mantener la producción y el nivel de exportaciones que tiene ese cultivo. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra. ¡Me voy para Nueva York! Vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Dominicanos siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para En allá. Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Bueno, el tema haitiano tiene que ser recurrente en el programa y en todos los programas y en todos los periódicos y en el país, porque hay un sentimiento que no solo medra en un grupito de gente, como puede pensar la autoridad. Ya esto andan masas de dominicanos que están sumamente preocupados, porque hay una situación ominosa, aunque luzca yo exagerado.
pero luce ominosa y peligrosa esta ocupación de Haití aquí. Cada día lo vemos. Centenares de haitianos que vienen, y miles, y miles, y miles, y miles, y de que sacan y siguen más. La única forma de usted corregir que una gente vuelva a entrar es que usted lo devuelva. Varias veces si tiene que devolverlo, meterlo preso, una de dos, pero sabemos que las cárceles se llenarían rápido, porque el ejército decidió vender la frontera. El ejército dominicano decidió vender la nacionalidad. ¿Por qué? Porque todo lo que ha entrado por ahí, no necesariamente es de ellos todo, pero una gran parte ha entrado por la frontera. Entonces, los haitianos ya están ocupando, prácticamente está ocupado todos los pueblos, te dicen lo mismo. Bien. Ominosa ocupación, repito, y una autoridad que está como descuidada. Entonces surgen muchas preocupaciones. Una de las preocupaciones es que ya la gente haga manifestaciones en las calles, y eso es lógico que pase. Pero el señor Aníbal de Castro, que es el director del periódico Última Hora, hace hoy un artículo, qué sé yo, una opinión, antes de Meridiano, no sé, o antes de comenzar, creo que se llama. Entonces critica esos movimientos patrióticos de demanda en forma patriótica de que se defienda la patria o el suelo o la dominicanidad, la nacionalidad, la constitución. Entonces él dice que ese patriotismo termina en odio y que eso lo que demuestra es odio y que el patriotismo no puede ser odio. ¿Y quién le ha dicho a este señor que eso es odio? Si él fuera como son el dominicano de ese nivel cultural, es tan dado a ser que le encanta el extranjerismo, lo extranjero, él me imagino que si ve una protesta en Alemania, la prueba. En Alemania protestando los alemanes educadísimos, protestando porque hay muchos musulmanes o muchos africanos en su suelo. El hombre allí aplaudiría, porque si él le encanta ser embajador, y embajador en Londres, y allí me imagino que observaba a los londinenses protestando esa saturación. Pero él parece que le molesta que los dominicanos, para evitar lo que pasó en Kosovo, si es que parece que Aníbal de Castro no conoce a Kosovo, o esas son actitudes kosovares las que estamos viendo aquí. ¿Qué va a pasar cuando haya una presión de Naciones Unidas? ¿O no vio él que OTAN creó un país? La OTAN creó un país en Europa del Este, allá en los... Bueno, yo no sé si eso ahí, esa área ahí no es Balcanes, pero son los Balcanes, donde está Kosovo. Aníbal de Castro no vio crear a Kosovo por la OTAN. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que esperar que Naciones Unidas, cuando tengamos 10 millones u 8 millones de haitianos y concentrados 1 millón en Higüey, por ejemplo, y ellos digan que esa provincia de Higüey ya es haitiana, y entonces se la avale las Naciones Unidas? ¿Qué va a decir Aníbal de Castro? O tal vez esté muerto, o estemos muertos y no le podamos reclamar. Entonces eso es odio. Usted ser patriota, eso es odioso. Uy, ¿cómo es esto? Es decir, un pueblo, si nosotros saliéramos a la calle a protestar porque entendemos que hay una ocupación haitiana ominosa, peligrosa para el país, entonces eso es odio. Pero no es que sean haitianos. Si los cocolos hubieran venido en masa, como han llegado los haitianos, hubiéramos tenido que protestar también y decir, no, espérense, no podemos llenar el país de esta gente, porque todos no caben aquí. Porque este país no es receptáculo de todo el que esté en desgracia en el área. Si vienen los cubanos, también tenemos que decirle lo mismo. Pero ha sido sospechoso que este señor, que luce como un pro haitiano también, porque eso es lo que pasa. Si el pueblo dominicano quiere evitar un Kosovo, una especie que debiera estar en extinción,
que los organismos poderosos de poder de la tierra, perdón, hagan naciones, construyan naciones en terrenos ajenos, porque a Kosovo lo crearon de que es un terreno ajeno, un terreno serbio, pero lleno de albaneses. Y se impuso la cantidad de albaneses en territorio de Serbia. Hoy tienen una situación grave ahí, siempre va a quedar en tensión, y la única forma es la OTAN manteniendo la presión sobre los serbios para que no ocupen de nuevo su territorio. Entonces nosotros no podemos evitar eso. Si tratamos de evitar esa situación, odiamos a los haitianos, según el editorialista del periódico Diario Libre. Así no. Pero, siguiendo con los haitianos, hoy el canciller le ha respondido a Leonel Fernández, que citaba al general Soto Jiménez, que había dicho que se han otorgado 400,000 visas y que de ellas habían más de 60,000 que se habían otorgado en el mes de septiembre de este año, o de, no sé, agosto, septiembre, o del 2023. El asunto es que el canciller ha negado y dice que de septiembre del 23 a la fecha, es decir, en un año, se han otorgado 102 visas. Y la verdad que es sospechoso, porque ¿quién llena las guaguas de Caribe Tour? Pregunto yo. ¿Quién es la cónsul que está en Cabo Haitiano o en Juana Méndez que otorga visa ahí? Habrá que llamar al síndico de Dajabón a ver si la conoce. Como él está muy enterado de la zona, de todo lo que pasa ahí, quizás Riverón sabe quién es la cónsul, cómo vive, y si está haciendo negocio allí vendiendo visas o si está otorgando visas, legales o ilegales. Pero que le digan al país cuántas visas se han expedido, porque las guaguas de Caribe Tour vienen llenas de gente, entonces o pasan a la franca con indocumentados o vienen visados de allá. ¿Quién los visa? Van a ser 102 visas nada más en un año, después de que se cerraron los consulados, que no se han cerrado nada. Están abiertos, pero dice el canciller que no están expidiendo visas. Pero antes de eso se pidieron más de 500,000 de visas. Este gobierno ha entregado. Ustedes verán mañana, yo lo vivo diciendo, cuando se investiguen las cosas y todo salga y se aclare los líos, cómo van a salir. Muy bien, 102 visas. La verdad que es sospechoso. 102 visas. Yo creo, a eso hay que investigarlo muy bien. Porque ¿cuántas visas se otorgaron en enero del 2024? El 21 de enero, el Día de la Altagracia, que los haitianos son seguidores de la Virgen, son altagracianos, son fervorosos altagracianos. ¿Cuántas visas se expiden ahí? O si no, ¿quién mantiene a los cónsules? Porque ¿de qué viven los cónsules que están en Haití de vender visas? ¿Quién está pagando esos cónsules? Eso es una pregunta que hay que responderla. ¿Y por qué esas guaguas de Caribe Tour vienen llenas de gente desde Haití? ¿Quién? ¿Cómo vienen? ¿Con qué documentos entran al país? Se supone que vienen, ¿qué tienen visas? La verdad que esto no va a estar claro. Y la Escuela Nacional, tomada también, entonces Aníbal de Castro, no vamos a tomar medidas contra eso, que un gobierno otorgue casi 500,000 visas en Haití para acá. ¿Le cree usted prudente que no repudiemos eso? O que no le digamos al ministro de Educación que cómo se explica que niegue que se enseñe la Constitución en las escuelas y él promueva que se enseñe el creol en las escuelas dominicanas, algo inconcebible. Entonces el pueblo que se tire a la calle y proteste eso es odio. O, repito, o es previniendo los kosovares y que tenemos derecho a ser previsores, porque hay poderes organizados que son capaces de montar un Kosovo aquí, ¿o no? Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.